12 de junio, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a empezar revisando quiénes son nuestros invitados. Nos acompañan Mauricio Pozo, miembro del Foro de Economía y Finanzas, exministro de Economía. Vamos a hablar sobre las reglas fiscales del proyecto de ley de urgencia económica. Crean un régimen interino permisivo para el actual gobierno. Deben ajustarse estas reglas fiscales de modo permanente. Se logrará fortaleza y estabilidad de las cuentas bancarias, de las cuentas públicas, perdón. Lo vamos a analizar. También estará René Yandún, asambleísta del Movimiento Integración Democrática del Carchi, coordinador y vocero de la bancada de Integración Nacional. Las observaciones al proyecto de ley del presidente que propone una nueva ley de comunicación basada en la que está vigente y suprimiendo incompatibilidades con tratados de derechos humanos. Y además, Fernando Balda, exasambleísta alterno del Partido Sociedad Patriótica. Las investigaciones de la Fiscalía vinculan al expresidente Rafael Correa en el secuestro en Bogotá, ejecutado hace 6 años por una banda colombiana con agentes de la SINAIM. 5 años durmió en la Fiscalía la denuncia. El expresidente Rafael Correa, a las puertas de enfrentar un juicio penal, el fiscal general Edwin Pérez pidió vincularlo en el proceso judicial por el secuestro del exasambleísta alterno de Sociedad Patriótica, Fernando Balda, un intento de secuestro calificado por el fiscal como delito de Estado. Luego de varios meses de investigación, el fiscal general Edwin Pérez Reina decide procesar penalmente al expresidente de la República, Rafael Correa, por el secuestro al político Fernando Balda, ocurrido en Colombia en agosto de 2012. En su escrito dirigido a la Corte Nacional de Justicia indica: han aparecido datos de los que se presume la participación de otra persona en el hecho. Solicito se sirva señalar día y hora a efecto de que se celebre la audiencia de vinculación con la instrucción fiscal al ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado. Fernando Balda reaccionó ante la noticia. La justicia está apuntando a un expresidente por sus excesos, por sus abusos. Es una lección que nos queda para todos los políticos y los ciudadanos. La jueza Daniela Camacho, encargada del caso, dio trámite al pedido del fiscal remitiéndolo al legislativo. Solicito a la Asamblea Nacional la autorización para el enjuiciamiento penal del ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado. Remítase atento oficio a la economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Asamblea Nacional, a fin de que en un término no mayor a 72 horas, el órgano legislativo proceda a emitir el correspondiente pronunciamiento. Cite el antecedente del expresidente Yamil Maguad, cuando previo a enjuiciarlo se consultó al Congreso, pero el abogado de Balda recuerda que en ese entonces el legislativo respondió que no le compete pronunciarse. Es una forma de prevenir nulidades, pero la doctora Camacho ha sido muy clara. En su providencia ha dicho que se pronuncie tomando en cuenta el antecedente del caso Yamil Maguad y nos ha puesto el número de causa. Es decir, diciendo, cuidado, ustedes ya se pronunciaron diciendo que no se necesita autorización. ¿Por qué? Porque la norma constitucional es exclusiva para presidentes en funciones. En este sentido, Rafael Correa puede ser procesado, puede ser vinculado sin el pronunciamiento de la Asamblea. El expresidente Rafael Correa ya se anticipó a su posible enjuiciamiento penal y este domingo escribió: Ecuador está fuera de todo Estado de Derecho. Nombraron en forma absolutamente ilegal un fiscal a dedo, con la consigna de condenarme por lo que sea. Efectivamente, sin prueba alguna, me va a vincular en caso Balda por secuestro. Pronto responderán por tanto abuso. El secuestro a Fernando Balda fue comprobado por la justicia de Colombia, donde 4 personas cumplen una sentencia de 5 años de prisión. Reconocieron que fueron contratados por agentes de inteligencia del Ecuador y uno de ellos, el sargento Raúl Chicaiza, aceptó su participación en el hecho y está colaborando con información. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días. Buenos días a todos. Este hecho se produce luego de aproximadamente 6 años del secuestro en Bogotá y como derivación de las investigaciones efectuadas originalmente por la Fiscalía de Colombia. En ese sentido, este caso es similar al de la red de corrupción en Petroecuador, descubierta gracias a los papeles de Panamá y a la asociación ilícita con Odebrecht en la ejecución de proyectos emblemáticos del gobierno, revelada a través de la justicia brasileña. Esto demuestra una vez más que el blindaje interno de la dictadura ocultaba a la ciudadanía el empoderamiento del crimen organizado de varias funciones del Estado. La actualidad
los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Está listo para el primer debate en el Pleno, aprobado por unanimidad, con la representación de las tres bancadas de oposición, CREO, PSC y Bloque de Integración Nacional, el proyecto de ley de urgencia económica para fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad fiscal. Mauricio Pozo, integrante del Foro de Economía y Finanzas. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Gracias por la entrevista. La sostenibilidad fiscal y el límite del endeudamiento ha sido preocupación fundamental del Foro de Economía y Finanzas. En el proyecto se establece un régimen transitorio que mantiene el límite del 40% del endeudamiento sobre el Producto Interno Bruto y que ha sido roto, y que también no se aprobará con el presupuesto con déficit primario. Esto es un déficit primario antes de pagar el servicio de la deuda. ¿Qué observaciones tiene al respecto de este sistema? Bueno, en primer lugar, creo que es la primera ocasión en los últimos 11 años cuando no había ningún tipo de normas de prudencia fiscal que ahora sí se le incorpore en un proyecto de ley. Recordemos que nunca se establecieron metas de equilibrio fiscal y en este caso sí se lo está estableciendo. Obviamente hay un proceso de convergencia porque en este momento, por ejemplo, el techo de la deuda ya superó el 40%. Por esa razón, la Asamblea aprobaría el financiamiento que se requiere con la aprobación del presupuesto de este año y se daría un periodo de aproximadamente 3 años, de acuerdo a cómo está en el proyecto de ley, para poder arribar a equilibrio primario. ¿Equilibrio primario qué significa? El que tengamos ingresos iguales a gastos, exceptuando el pago de intereses de la deuda pública. Por esa razón creo que es positivo el que avancemos en esa línea, positivo el que tengamos una meta de mayor sanidad fiscal, pero creo que todavía sigue siendo incompleto. Creo que esa meta, por ejemplo, de equilibrio fiscal primario debería completarse con un déficit igual a 0 en el total de las cuentas, es decir, no solamente en el primario, sino en el déficit fiscal global. ¿Para qué? Para que el esfuerzo que tenga que hacerse en la reducción del gasto y en la reducción del tamaño del Estado le haga mucho más creíble el proceso de saneamiento fiscal. A veces cuando uno se pone metas, yo no digo que sean muy tibias, pero creo que les falta todavía espacio, puede irse diluyendo en el tiempo y esa es una preocupación que se tiene por todo el antecedente que ha tenido el manejo fiscal durante tantos años. En caso de incumplimiento de las reglas anteriores, el gobierno deberá presentar un plan de estabilización fiscal para aprobación de la Asamblea. Eso ya lo dice la Constitución. ¿Considera permisiva esta regla al no exigirse una reducción rigurosa del tamaño del Estado? Yo creo que hay que bajar el tamaño del Estado a límites que sean manejables y sostenibles. Fíjese, hasta el año 2006, el gasto público en función del tamaño de la economía, en términos del tamaño de la economía, representó aproximadamente en promedio el 21%. Eso pasó al 39% en el periodo 2007-2017. Eso tiene que recuperar valores que sean manejables. Yo creería que se puede aspirar a una relación de un 25%. Pero obviamente también hay que ser sensatos que no se puede pasar del 39 al 25 en un año. Eso es imposible. Ahora, pero eso se produjo por una transferencia de recursos, digamos, que ese 10% eran antes recursos, siempre fueron recursos privados, pero antes los gastaban los privados y después los gastaba el gobierno. Bueno, el proceso de saneamiento fiscal es precisamente para que el sector privado tenga los incentivos necesarios y las normas claras para que pueda invertir y pueda apoyar el proceso de recuperación económica. Aquí hay dos actores que hay que señalar. Un actor es del Estado,
que es el que tiene que supervisar, tiene que regular, tiene que gastar con calidad, y otro actor fundamental es del sector privado, que es el llamado a contratar trabajadores y a reducir el desempleo. Los dos son socios del crecimiento. Pero si el uno no funciona, el otro tampoco va a funcionar. Si usted no arregla las finanzas públicas, si no sanea el presupuesto, el sector privado no se va a sentir seguro para poder invertir. Y la inversión extranjera tampoco va a venir y por lo tanto el proceso de recuperación tampoco va a llegar. Así que este es un tema que es absolutamente simultáneo y obviamente se requiere por la coyuntura actual también apoyo internacional. Por esta razón me parece positivo, por ejemplo, el que ahora las autoridades estén visitando a los multilaterales para buscar un eventual apoyo posterior. Otra regulación para la estabilidad fiscal es que los ingresos petroleros y mineros que excedan el valor considerado en el presupuesto constituyan un fondo que garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas y los programas sociales. ¿Debería este fondo aplicarse cuando exista exclusivamente para educación, salud y seguridad y no para garantizar pago de la deuda? El presupuesto del Estado establece los valores destinados a salud, educación, previsión social, justicia, etcétera. Lo que se está diciendo en el proyecto de ley es que si sobre, por ejemplo, $42 que esté puesto el precio del barril, en la práctica ese precio es superior, esa diferencia entre un fondo de ahorro fiscal. Eso es el concepto muy similar al que teníamos con la ley del año 2002 de transparencia y responsabilidad fiscal. Recordemos que se creó el fondo de ahorro que se llamó el FEIREP, que estaba precisamente destinado a generar un ahorro de estabilidad macroeconómica para proteger gastos de educación y salud y también para operaciones de deuda si eran las condiciones adecuadas. Ahora se está hablando de un concepto muy similar en el sentido de que la explotación de petróleo, por ejemplo, por encima del valor presupuestado, pueda generar esta suerte de ahorro. Por ejemplo, es un caso que no se conversó y que fue inclusive muy criticado en la década anterior y que ahora sí se está poniendo en el presupuesto y me parece positivo. Eso sí le daría, una vez estabilizadas las cuentas, sí le daría mayor sostenibilidad a las finanzas públicas. La angustia fiscal ofrece un periodo de remisión de intereses, demora, multas y recargos para deudas con SRI, aduana y empresas públicas, dejando intacto el ineficaz sistema público de cobranza y que permite usar mediante remisiones los dineros públicos como créditos. ¿Qué sugiere al respecto? A ver, esta es una decisión básicamente que busca recaudar y en eso también hay que ser claros. Busca recaudar porque no tienen recursos. Por cierto, el mes de junio es el peor mes del año en ingresos fiscales. Y esto tiene que verse como una decisión absolutamente única y aislada. Esto no puede ser recurrente. Yo sé que ya se lo hizo el 2015, bueno, estamos hablando de otro gobierno, no hay recursos para atender las necesidades y desde ese punto de vista uno entendería un proceso de remisión. Pero este proceso tiene que ir de la mano de un manejo fiscal, de una reforma mucho más completa. Por ejemplo, los incentivos tributarios que se han anunciado, el tema del anticipo del impuesto a la renta, el tema de la eliminación del impuesto a la salida de divisas, algo que le permita de alguna manera ¿y el sistema una cabida de cobro de una reforma más amplia? ¿El SRI? El sistema de cobro del SRI es el que genera esto, porque mucha gente busca diferir mediante el recurso judicial para luego recibir el perdón. Aquí hay que ser claros en esto también, Alfredo. Uno no puede partir del criterio de que si hay una disputa entre una empresa con el SRI es porque necesariamente la empresa es una evasora y no quiere pagar impuestos. Puede ser que la empresa considere que le están cobrando algo en exceso y por lo tanto entre en un proceso de disputa. Entonces no se puede trabajar bajo el criterio que todos los que entran en un proceso, por ejemplo, de remisión,
se van necesariamente a beneficiar porque no querían pagar y ahora les van a exonerar pago de intereses, multas y recargos. Yo creo que probablemente hay las dos cosas, unos que están de un lado y otros que están en el otro lado, pero en el fondo lo que debería entenderse es que esto tiene que ser una decisión aislada que no se puede repetir y que obviamente el SRI haga el trabajo que tiene que hacer para que esto no pueda tornarse una suerte de ingreso recurrente a lo largo del tiempo, lo cual no tendría sentido. Mauricio Pozo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alberto. Estefi. Son las 7:16. Nos vamos a una pausa y al regresar estará René Yandún, coordinador del Bloque de Integración Nacional, con las observaciones al proyecto de ley del presidente, de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Volvemos en minutos, no se vayan. Asambleísta René Yandún, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos están mirando. Buenos días. Mientras tramitan la ley de comunicación, el Consejo Transitorio va a designar a un superintendente para la Supercom. Ahora, la ley elimina la superintendencia. Entonces, ¿es necesario que esa superintendencia siga existiendo mientras tanto o es alargar un poco el tiempo con un nuevo superintendente? Considero que más bien es oportuno, porque lo que se trata en este momento al nombrar el nuevo presidente de la Supercom es llegar a hacer un análisis, un estudio y una evaluación de todo lo acontecido anteriormente, catastróficamente dirigido por el señor Ochoa. Y ello tiene que responder, si es que es administrativo o si es que es judicial, a los entes que corresponda para que sea juzgado y para que quede constancia de la administración pasada que fue fatal. Ayer Andrés Michelena, el secretario de Comunicación, decía que en 5 años hubo 755 sanciones a medios de comunicación, que el superintendente tendrá que revisar ahora las sanciones emitidas por Carlos Ochoa, por el ex superintendente. A eso es prácticamente a lo que se va a dedicar, porque las otras atribuciones que tenía, las sanciones administrativas, por ejemplo, ya no correspondería. Bueno, en todo caso, lo que se necesita es hacer un seguimiento para poder determinar responsabilidades a través de la justicia. Porque sí, bien, lo administrativo no corre, no cuenta, sin embargo, lo judicial sí. Hay dinero que está por delante que no se sabe cuál es el destino, que no se conoce cuál fue la cantidad y cuál fue la inversión o en qué se invirtió especialmente para atender a los diferentes medios de comunicación, razón por la que considero importante a fin de que sean juzgados para la historia. Ahora, el eliminar la superintendencia de comunicación no es que deja a los ciudadanos en indefensión en caso de verse afectados por información publicada en su contra. Y, igual los medios, los periodistas tenemos responsabilidad ulterior, respondemos por lo que decimos. La diferencia es quién juzga, un delegado de un presidente o la justicia como se propone ahora. Bueno, en este caso hemos estado atendiendo a diversos foros, hemos estado haciendo un seguimiento, inclusive hasta el día de ayer el señor Michelena hubo un foro en la asamblea en donde se analizó y se discutió cuáles serían los procedimientos para poder atender las demandas de los ciudadanos, las demandas de los medios de comunicación, y encontramos dos vías. La primera, en caso de que los ciudadanos no sean atendidos como corresponde y haciendo uso de sus derechos, deben llegar a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, si es que no corresponde, como no tiene la capacidad de juzgamiento, se iría a todo lo que son las medidas de protección. Y estas medidas de protección lo que hacen es resarcir los derechos, por un lado. Por el otro lado, tenemos el Acordicom, es decir, el Consejo de Coordinación, Regulación, Desarrollo de la Información y la Comunicación. Este ente está regulado y contemplado dentro de la ley y tiene todas las misiones, los objetivos y las atribuciones para hacer
y recibir todas las demandas que se requieren, tanto de los medios de comunicación, cuanto de los medios de transmisión, cuanto de las telecomunicaciones y también de los ciudadanos, para que puedan recibir cualquier queja o anomalía que se esté sucediendo y llevarla hacia la Defensoría del Pueblo. El defensor del pueblo, igualmente, como no tiene capacidad de juzgamiento, apelará entonces a la capacidad de protección a fin de que con esta capacidad de protección pueda ser juzgado también ulteriormente. Y esto no excluye el que haya procesos que tenga que definir ya la Administración de Justicia en el caso de demandas, que eso era pues como se lo manejaba anteriormente, digamos. Ahora este proyecto de ley reformatoria, la ley de comunicación, a pesar de que ya no sostiene el que la comunicación es un servicio público, propone hacer, el presidente propone hacer una opinión consultiva para determinar si la comunicación es un servicio público o es un derecho. A pesar de que en la exposición de motivos del proyecto todo lo tratan como un derecho, eliminan el tema del servicio público, pero dicen hagamos una opinión consultiva. ¿Es necesario? Es indispensable, porque nosotros en la consulta popular en el año 2015 prácticamente se reformó el artículo 384 de la Constitución. Este momento, si le queremos cambiar de servicio público a derecho, necesariamente tendríamos que recurrir a una reforma de la Constitución y no estamos en condiciones. Pero hay la vía que es la que más nos satisfacería a nosotros para que se haga una consulta al Comité Interamericano de Derechos Humanos, que es una medida supranacional, que es la que nos va a apoyar. Y, desde luego, que ya está constando dentro de esta ley que ya es un derecho la libertad de expresión y de pensamiento, razón por la que hay la buena voluntad por parte del presidente de la República al que se dé este tratamiento ya de derecho y no de servicio público. Esto es un avance. Considero que la ley está siendo aceptada por la mayoría de los medios a nivel nacional. Bueno, a diferencia de cómo se lo hizo antes, primero pusieron que era un servicio público en la ley y luego lo pusieron en la Constitución, por eso es que fue necesario para ellos hacer esta enmienda para incluirlo en la Constitución, y ahora está todavía en la Constitución y ahí están esas diferencias. Ahora, ¿por qué le preocupa, asambleísta, que se elimine la prohibición en la ley para que los extranjeros puedan ser dueños de medios de comunicación? La ley decía de forma directa o indirecta, pero acuérdese usted que luego inventaron un reglamento para que con los países donde había estos acuerdos comerciales sí se pueda. Así permitieron que un grupo mexicano pueda ser dueño de medios de comunicación en este país. Entonces hay que mantener esa prohibición aun cuando ya hicieron la excepción. Yo creo hay que seguir manteniendo el espíritu nacionalista, especialmente en lo que corresponde a los medios de comunicación, tiene que ser exclusivo para los ecuatorianos. Claro que si hay una inversión para fortalecer los medios nacionales de comunicación, indudable que podríamos aceptar, pero que la propiedad, la opinión, el pensamiento, la expresión y toda la regulación que tiene que hacerse a través de este sistema de comunicación nacional tiene que ser auténticamente ecuatoriano. Claro, pero eso no está vigente actualmente, justamente por la excepción que hicieron, por el reglamento que hicieron para permitir que ciertos extranjeros sí puedan. Desgraciadamente está así, pero con esta nueva ley ya se rectifica, y al rectificarse indudablemente quedarán afuera quienes hicieron ese abuso de estos derechos. Por tanto, yo considero de que nosotros estamos amparados por el Comité de Derechos Internacionales de los Derechos Humanos, estamos amparados con la UNESCO, estamos amparados con signatarios de Chapultepec en 1994, razón por la que si no podemos hacerlo internamente estos cambios, tenemos que recurrir al campo internacional que nos está favoreciendo
lo que queremos hacer en estos cambios, que a mi parecer esta ley guarda todos aquellos principios, tanto de libertad de opinión, cuanto de libertad de expresión, cuanto la de libertad de difusión. Claro que hay la autorregulación también, y esa autorregulación nos lleva al campo deontológico, al código deontológico, y ello nos da también la garantía para que no solamente este código regule a los medios, sino que haya un ente regulador también que es el Cordicom, y ellos serán los que estén controlando especialmente los contenidos, que es lo más necesario e indispensable para que todos los ecuatorianos estemos regidos con principios, con moral, con ética y especialmente con altísima calidad de los contenidos que llegue. Del asambleísta del Bloque de Integración Nacional, René Yandún. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto. Muchas gracias a usted. 7:30, una pausa y al regresar, Fernando Balda, ex asambleísta alterno del Partido Sociedad Patriótica. La denuncia de secuestro en Bogotá hace 5 años que involucra al Servicio de Inteligencia de Carondelet. La instrucción fiscal en el juicio penal vincula al expresidente Rafael Correa. En pocos minutos estamos de regreso. El 3 de abril de 2013, al fiscal general Galo Chiriboga, Fernando Balda presentó denuncia por secuestro ejecutado el 13 de agosto de 2012 en Bogotá por 4 hombres y 1 mujer. Balda en su denuncia indica que taxistas que se encontraban en el lugar donde lo secuestraron se percataron del hecho y alertaron a las autoridades. La policía montó un operativo que concluyó con su rescate y también la captura del vehículo en el que lo habían secuestrado. La Fiscalía y la Unidad Antisecuestro de Colombia lograron determinar la identidad y responsabilidad de los autores materiales, cómplices y encubridores. Ayer, 11 de junio, la Sala de lo Penal de la Corte Nacional notifica a Rafael Correa a pedido del fiscal general del Estado que por los datos aparecidos en la instrucción fiscal se pide fijar la audiencia de vinculación con el delito que se investiga, calificado por el fiscal como delito de Estado. Está con nosotros Fernando Balda. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, y muchísimas gracias por la oportunidad. La denuncia durmió 5 años en la Fiscalía hasta que el fiscal Carlos Vaca la despertó. ¿Qué aportes investigativos permitieron que el caso avance? ¿Fueron hechos en Colombia o en el Ecuador? Bueno, en Colombia, que no es mi país, ya se me hizo justicia hace mucho tiempo. Ya existe una sentencia ejecutoriada. Hay varios detenidos que están cumpliendo una condena en este momento, y es precisamente con ese expediente que ha sido remitido a la Fiscalía de Ecuador a través de la cooperación internacional, es que la Fiscalía de Ecuador logra determinar que los autores que fueron a Colombia a contratar a este grupo de sicarios, secuestradores, delincuentes hoy presos, fueron 3 agentes de policía de la Secretaría Nacional de Inteligencia, entre ellos Luis Raúl Chicaiza Fuentes. Estos 3 agentes fueron detenidos y por lo menos uno de ellos, Chicaiza, se ha declarado culpable del delito de secuestro y ha decidido acogerse a la cooperación eficaz. Vale dejar en claro que la cooperación eficaz es un mecanismo jurídico que le permite al vinculado lograr un atenuante en su pena siempre y cuando aporte no solo con el relato, sino además con elementos probatorios que demuestren la autoría de quienes estuvieron arriba de él en la escala de mando para la comisión del delito, es decir, los que le dieron las órdenes, los que le financiaron. Y eso es lo que ha hecho Chicaiza, pero no solamente es la versión de Chicaiza, sino también hay otros elementos probatorios y de convicción que permitieron que el fiscal precisamente general del Estado solicite el fiscal general del Estado, Paul Correa. Pérez Reina, fundó su acusación en que el plagio es un crimen de Estado, porque se habría utilizado fondos del Estado y funcionarios públicos. ¿Cuáles fueron los elementos de convicción para una acusación tan grave del fiscal? Existen cheques
de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, girados a nombre de Luis Raúl Chicaiza Fuentes, que es el autor confeso de mi secuestro, dinero con el cual él habría viajado a Colombia para contratar a los secuestradores y organizar el hecho delictivo. Pero además de eso, también hay otros señalamientos. Parte de la cooperación eficaz que entregó Chicaiza a la Fiscalía ha sido varios audios, uno de ellos se ha filtrado ya, y en donde se escucha claramente al ex secretario de Inteligencia, Pablo Romero Quesada, hombre de confianza en su momento de Rafael Correa, conversar con Chicaiza sobre el secuestro. Y allí Romero Quesada dice claramente que el expresidente Correa estaba en pleno conocimiento de lo sucedido y que más bien había ordenado organizar una estrategia para deslegitimar mi palabra, para desacreditarme y para que la gente no crea cuando yo denuncie un secuestro. Pero además de esto, recordemos que el expresidente Correa, en su versión libre y voluntaria, a la que asistió acompañado por su abogado Alexis Mera ante el fiscal general de la Nación, dijo que él no sabía absolutamente nada con respecto a los hechos de mi secuestro y mi permanencia en Colombia. Sin embargo, después, cuando el secretario de Inteligencia, Romy Vallejo, dio su versión ante la Fiscalía, sorprendió a todos y dejó al país con la boca abierta cuando confesó que fue el expresidente Rafael Correa quien le dio órdenes expresas de viajar a Colombia para seguirme, para espiarme y para reportar mis actividades y más que todo mi ubicación, y que para esto se le asignó dineros de la Presidencia de la República a través de la Secretaría de la Presidencia de la República, lo cual el expresidente ya había negado totalmente. Por lo tanto, Rafael Correa le mintió a la autoridad, le mintió al fiscal general del Estado y evidentemente le mintió al país. Desde el 20 de marzo está detenido el agente policial Luis Chicaiza y se ha acogido, como usted lo indica, a la cooperación eficaz. La semana pasada la declaración de Ronnie Vallejo, ex jefe de la SINAI, hizo nuevos aportes. Pero no hay todavía pruebas concretas de esos aportes, son solo afirmaciones, relatos que se han hecho, o ya están cumplidos los requisitos que exige la ley para la cooperación eficaz. Hay que dejar en claro que todos estos aportes, señalamientos, documentos que demuestran los pagos de estos viáticos, los cheques, han sido judicializados. Los audios que ha entregado Chicaiza están siendo periciados. No se está llevando a cabo en este momento un proceso viciado, se está llevando a cabo un proceso transparente. De hecho, la Fiscalía citó a todas las partes para la explotación, la extracción del contenido de una memoria USB que entregó Raúl Chicaiza con las pruebas, con las evidencias como parte de su cooperación eficaz. Si algo nosotros estamos procurando es que este proceso sea legítimo, y la legitimidad de este proceso radica precisamente en no parecernos a lo que ellos hicieron con nosotros durante la última década. Yo como víctima, nosotros como víctima, estamos procurando que Rafael Correa y los que lo acompañaron en la comisión de este delito tengan un juicio justo, el juicio que ellos nunca permitieron para quienes fuimos sus víctimas. Yo me refería específicamente a la comprobación de los gastos, porque un antiguo reglamento de Contraloría autoriza a que una vez de que si son gastos reservados, como seguramente son los de la SINAI y los que se refieren a este caso, son vistos por el Contralor, se procede en ese instante a incinerarlos. Es decir, que ya esos documentos habrían sido destruidos hace algunos años. Lo que sucede es que no solamente son los gastos que se pudieron haber realizado a través de la SINAI los que señalan al expresidente Rafael Correa. Aquí hay gastos que se emitieron, viáticos desde la Presidencia de la República. También hay viáticos, hay gastos, hay dineros que se emitieron desde la cuenta del Banco del Pacífico de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional. Y hay audios en donde los implicados de la SINAI hablan que se dispuso de recursos para ejecutar las acciones tendentes en mi contra. Por ello, el fiscal general de la Nación, Paul Pérez Reina, ha solicitado una experticia, un peritaje especial sobre el tipo de cadenas de mando que hubieron en la comisión de este delito, tanto a nivel del Ejecutivo, los ministerios, a nivel policial
y también los civiles que intervinieron en este caso. Y una vez que ya se ha comprobado el uso de dineros públicos y el uso de funcionarios públicos y que la orden vino desde el Poder Ejecutivo, pues se ha configurado, como lo ha dicho el fiscal general Paul Pérez Reina, ya un crimen de Estado en mi contra. Después de larga espera, ¿cree que está próximo el final de este juicio? Yo creo que las cosas están cambiando en el Ecuador, Alfredo, y la evidencia es lo que está sucediendo en mi caso. Pero también quiero que esta sea una oportunidad para que el país entero sepa y la comunidad internacional que el caso del secuestro de Fernando Balda no es el único crimen de Estado que se cometió durante el Correato. Créame que esta nueva oportunidad de vivir, porque a mí me iban a asesinar, me ha hecho encontrar el propósito de esta causa, y es que vamos a seguir luchando para que se haga justicia ahora por los que no sobrevivieron, porque yo soy un sobreviviente, pero hay otros que no lo lograron, como el general Jorge Gabela, como el indígena José Tendetza, como el periodista Fausto Valdivieso, como el joven César Coronel, Wellington Alcíbar, y muchísimos y tantos casos más, el caso del joven desaparecido David Romo, que son todavía misterios sin resolver, entre comillas, y yo creo que ahora es el momento también de empezar a luchar para que haya justicia, transparencia en todos los crímenes de Estado cometidos durante la última década. Fernando Balda, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes, Alfredo. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.